Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Palomares y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la extracción líquido-líquido. En este caso, vengo a hablar más que nada de la dispersión de fluido-fluido, extracción líquido-líquido para un problema con Nash utilizando la interpolación de Alder. Primero, pues, hablemos un poquito de qué es la extracción líquido-líquido. Este caso es un proceso de separación de los compuestos en fase líquida en una disolución mediante el uso de disolventes con base en la imisibilidad de los líquidos entre sí. Para esto se utiliza más que nada pues, los diagramas ternarios. ¿Y qué es un diagrama ternario? Pues básicamente es un gráfico triangular que representa las composiciones de las mezclas de tres componentes en un sistema a temperatura y presión constante. Esta es una representación gráfica del comportamiento de una propiedad característica con relación a la composición de tres componentes. Esto se utiliza más que nada, pues como lo mencioné, en la extracción líquido-líquido mediante los flujos. En este caso, por ejemplo, tenemos un pequeño diagrama explicando cómo es un manejo de los flujos de una operación líquido-líquido, donde pues básicamente vamos a tener la alimentación y vamos a tener dos entradas y dos salidas. La alimentación, que es el disolvente A más el soluto de interés. El disolvente B, que va a ser el solvente utilizado para separar el componente deseado. En la salida vamos a tener el extracto, que es el disolvente B más el soluto que ya se extrajo junto con ese disolvente, y en el refinado, que sería el disolvente A. Esto es una manera idealizada de verlo, una manera muy sencilla, y sin embargo, es un poquito más complejo, como lo mencioné en los diagramas anteriores, por lo que para esto tenemos que empezar más que nada a hablar de lo que sería el método de Hunter-Nash. Este método, ¿para qué es utilizado? Bueno, pues el diagrama anterior mostraba un proceso. Lo que hacemos en este caso es el proceso que se lleva a esa contracorriente. Por un lado, entra la parte de la alimentación y por otro el disolvente B, de manera que se va a esa contracorriente y lo que se quiere saber con este método para lo que se utiliza prácticamente es que de manera gráfica, si nosotros tenemos un punto de inicio y un punto final, podemos saber cuántas etapas necesitaríamos de manera contracorriente para poder llegar a ese punto final. Como se ve en la imagen, partimos solamente con dos líneas y vamos a empezar a crear varias líneas. Esas líneas son etapas que nosotros estamos obteniendo. Cada una de esas etapas sería partes de nuestro proceso y sabiendo el número de etapas, pues se tiene que realizar para poder obtener nuestro proceso o la efectividad que nosotros estamos deseando. Esto se puede aclarar un poquito más adelante viendo el siguiente ejemplo. Este es un problema propuesto que dice que se dispone 1500 kilogramos de una solución acuosa de piridina de una composición 50% en peso. O sea que de los 1500 solamente la mitad sería de piridina. Se pretende reducir su concentración de 50% a 3% en un sistema contracorriente utilizando clorobenceno como agente extractor. En este caso entraría agua con piridina, se le va a agregar clorobenceno y queremos que el agua quede con muy poca concentración de piridina y el clorobenceno lo pueda obtener. Nos piden determinar tres cosas: la cantidad mínima de clorobenceno a emplear, el número de etapas teóricas si se emplean 1500 kilogramos de clorobenceno y la cantidad de extracto y refinado obtenidos. Lo que hacemos primero, junto con los datos que nos dan, que en este caso pues nos lo están dando como porcentajes, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre sí cada uno de estos datos para poder utilizar el siguiente programa. El programa que se está utilizando se llama ProSim. Es un simulador donde nos permite interactuar de manera gráfica con nuestro diagrama de fase de diagrama ternario para poder estarlo modificando y hacer todos los cálculos que vamos a realizar. Lo que hacemos es, como lo mencioné, dividir todo entre 100. Una vez teniendo los datos, que es la tabla que se muestra, tendríamos que graficarlos. En este caso, esto que se grafica, que tenemos dentro de nuestro diagrama ternario, ya que cada uno de estos es un punto, se unen y se forman las líneas de reparto y nuestra campana binodal. Básicamente son los límites reales que tiene este proceso donde se puede trabajar. Fuera de esto, no va a generar más extracción. Esto es como tal acotar nuestro diagrama diagrama ternario para el proceso real. Esto sería lo que obtendríamos de manera real, los límites posibles. Ahora lo que hacemos.
para poder empezar a trabajar teniendo nuestra campana binodal, nuestra área de emisibilidad y las líneas de reparto. Se traza primero que nada una línea que va desde el 50% de piridina, que es la línea roja, hacia el componente puro de clorobenceno, que es lo que estaríamos, bueno, nuestra línea de alimentación. Después de eso, lo que vamos a buscar es la parte de la interpolación de Alders. ¿Cómo se hace la interpolación de Alders? Nosotros tenemos las líneas de reparto. Cada una de estas líneas de reparto es un punto. Cada punto se tienen líneas que van de manera paralela a los lados de nuestro triángulo. Estas líneas se extrapolan haciendo que se junten y choquen cada una con su respectivo punto contrario en el área de extracción y refinado. De esta manera obtenemos, como se puede ver en la parte derecha, para cada uno de los puntos, una línea. Esta línea se forma en la unión de cada uno de los puntos. Cada línea que tenemos de la interpolación de Alders genera un choque. En ese choque, si los unimos, se obtiene lo que se llama la línea conjugada. Esta nos va a servir más que nada en un futuro para obtener los datos de nuestro método gráfico Unternash. Teniendo eso, los quité un poquito para poder empezar a ver lo que es cómo crear el punto P, porque este punto P es muy importante para la obtención del número de etapas. Sin embargo, anteriormente a eso, nos había pedido el solvente mínimo. Entonces, ¿qué hacemos para obtener el solvente mínimo? Tenemos el punto 0.5. Ese punto sería el inicio de nuestra extracción, donde tenemos el 50% del peso, y vamos a llegar a RN. RN tiene la N puesto que no sabemos cuántas etapas se utilizan para llegar a ese punto final, pero ese RN es el punto que nos marca al final de toda la extracción. Así sean 10 etapas o 20, ese va a ser nuestro límite, nuestro punto final. Lo que hacemos es buscar un punto EN mediante la interpolación de Alders, como ya lo mencioné anteriormente, y de esa manera obtenemos donde se cruza entre la línea que se genera entre RN y EN, obtenemos un punto de mezclado mínimo. ¿Esto a qué se refiere? A que con esto podremos obtener el disolvente mínimo para trabajar con nuestra composición. Nos dice que para lo siguiente tenemos que plantear balances de materia sencillitos, bastante concretos. Tenemos que la alimentación más el solvente va a ser igual a la mezcla, que en este caso va a ser lo mismo que E1 más RN. Entonces, para nuestro soluto de interés, podemos plantear un balance, pero en este caso no de manera global, sino un balance de componentes, basándonos en la piridina. En este caso, lo que hacemos, tenemos que como la alimentación por la composición en la alimentación va a ser igual a la mezcla que, como se puede ver, lo que hacemos es del balance global separar, despejar el valor de la mezcla y sustituirlo en la segunda ecuación, que es el balance para la piridina. Entonces tendremos lo siguiente, que sería, como lo he mencionado, la alimentación por la composición de la alimentación va a ser igual a la alimentación más el solvente mínimo por la X mínima, que sería el valor de nuestro valor mínimo que tendríamos. Este valor mínimo ya lo sabemos con la gráfica, con el punto de mezclado mínimo que habíamos obtenido al momento de cruzar las líneas de RN con EN ante la alimentación. Ese punto que se creaba nos da coordenadas y las coordenadas las utilizamos para obtener el solvente mínimo. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que se toma como si no hubiera, en el solvente no tenemos nada de soluto al inicio. Entonces, teniendo esto, despejamos la parte del solvente mínimo y vamos a tener que es igual a 1500 por 0.5, que es la composición inicial, menos 0.2705, que es la composición mínima, entre 0.2705. Este 0.2705, como lo mencioné, era la parte de las coordenadas que obtuvimos del punto de mezclado mínimo. Teniendo eso, tendremos un total de 1272.643 kilogramos de solvente, que es lo mínimo que podamos utilizar para trabajar. Ahora, ya sabemos lo mínimo. Con ese mínimo lo que se hace es obtener un punto de mezcla.
Teniendo ese mínimo, volvemos a plantear un balance donde ahora tenemos la alimentación por la composición de la alimentación, más el solvente por la composición del solvente, más la mezcla por la composición de la mezcla. Lo que queremos saber es la composición de la mezcla. Esta composición de la mezcla básicamente son coordenadas. Entonces la despejamos, recordando lo mismo que había mencionado anteriormente, que la mezcla va a ser igual a la alimentación más el solvente. Tenemos entonces que el valor de la composición de la mezcla va a ser igual a 1500 por 0.5, que era la composición inicial, el 50% del peso, más 1500 por cero. En este caso el cero, como lo he mencionado, pues era el valor que teníamos del solvente. Nuestro soluto se cree que es completamente puro, por lo cual no tiene solvente, por eso no hay una cantidad en esos 1500 que estamos administrando. Sobre la mezcla, que la mezcla, pues la suma de 1500 más 1500 quedaría 3000. Entonces, nos da un valor de 0.25. Este 0.25 lo que se va a hacer es buscarlo en dónde, buscarlo en nuestra gráfica. Teniendo esto, vamos a ubicar el 0.25 a lo largo de nuestra línea roja, nuestra línea de alimentación. Teniendo ese punto, se pone en nuestra gráfica y ese sería nuestro punto de mezcla. Ese va a ser el punto de donde vamos a partir nosotros. Lo que se hace para obtener el punto P y poder obtener la cantidad de etapas es graficar una línea desde Rn hacia el punto de mezcla que acabamos de encontrar y extrapolar hasta que tope con la línea de la curva de la campana binodal. En ese momento tenemos la etapa número uno. Y ahora para obtener el punto P, lo que se hace son trazar dos líneas. Una que va desde nuestro punto inicial hacia la etapa número uno y se extrapola. ¿Esto hasta dónde? Pues se extrapola de manera muy, muy grande por fuera de nuestro diagrama ternario hasta que tope con la siguiente línea. La siguiente línea va desde el punto de Rn, que es nuestra composición final, hacia el clorobenceno de manera pura y esa línea igual se vuelve a extrapolar y tenemos un punto P. El punto P es justamente donde esas dos líneas extrapoladas se cruzan. Como se puede ver en la imagen, esta línea pues la verdad está un poquito lejos, cuesta verla, puesto que es muy, a cierto punto intuitiva saber dónde va a chocar. Solamente se puede como a prueba y error, haciéndola más larga hasta que se llegue al punto P. ¿Para qué queremos el punto P? Para saber la cantidad de etapas. ¿Cómo sabemos la cantidad de etapas? Una vez teniendo el punto P, volvemos a la interpolación gráfica de Alders. Lo que hacemos, desde la etapa número uno, se traza una línea de manera paralela a los lados de nuestro triángulo que choque desde el punto de extracción número uno hacia la línea conjugada y de ahí volvemos a subir hasta que topa con la campana de imisibilidad. Ese punto que se genera en la campana de invisibilidad, lo unimos hacia el punto P, creando una línea de la siguiente manera. En este caso es la línea rosa que se puede observar, donde la campana binodal corta a nuestra línea, que viene desde el punto P, se tiene la etapa número 2. Lo que se hace es ahora volver a repetir el mismo proceso que habíamos hecho para la etapa número uno, que es interpolar mediante Alders, tener desde la etapa número 2 hacia la línea conjugada y de ahí volver a subir hacia nuestra campana de emisibilidad. De ahí volvemos a unir este punto con el punto P, que en este caso sería el punto verde, bueno, la línea verde. Teniendo ese tercer punto, tendremos la tercera etapa. Ahora lo que se tendría que hacer y lo que se tiene que seguir haciendo es repetir. Pero en este caso, si nosotros interpolamos gráficamente, checamos que la línea al momento de unirse con nuestra línea conjugada sube y está cerca, muy cerca, sino que casi tocando el punto de Rn, lo cual indica que si nosotros volvemos a trazar otra línea con una cuarta etapa, cuando ya lo grafiquemos ya no vamos a tener nada, por lo que el número real de etapas, en este caso para este problema concreto, va a ser 3. Para bajar la concentración de 50% al 3%, utilizamos 3 etapas solamente. Eso sería la respuesta del inciso número 2.
Y ahora nos pide el tercer inciso, que es el inciso C, nos pedía lo que era calcular la cantidad de extracto y refinado que sale del sistema, por lo que tenemos que volver a los balances. Este es un balance sencillo, algo no muy complicado, puesto que lo complicado era la interpolación gráfica. Tenemos la parte de mezcla que va a ser igual a E1 más Rn, como se había planteado anteriormente. Y el segundo balance va a ser para la piridina. La composición de la piridina en la mezcla por la mezcla va a ser igual al extracto uno por la composición de la piridina en la mezcla, más en el extracto uno más la composición de la piridina en el refinado por el refinado. Este balance, pues, nos genera, sustituyendo los datos que obtuvimos de nuestro diagrama, nos genera dos ecuaciones. La primera es que 3000 va a ser igual a E1 más Rn. La segunda, 3000 por 0.25, que es la composición, va a ser igual a 0.318 por el extracto uno más 0.03 por el refinado N. El refinado N y el extracto uno se pueden ver como variables. Entonces, lo que hacemos es tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver de una manera sencilla y obtenemos Rn y E1. Los valores para el refinado, en este caso serían 708.33 kilogramos y 2291.67 kilogramos. Estos valores son los que nos está generando y los valores de los flujos que vamos a tener al final de nuestro proceso. Ahora pasamos un poquito a la conclusión. La conclusión es que la extracción líquido-líquido es una operación ampliamente utilizada en diversas industrias, como farmacéutica y química, debido a su eficacia en la separación de componentes, principalmente mediante sus dos fases, la distribución de dos fases, por la emisibilidad. Esta es la característica, la propiedad que hace que se pueda separar, y el uso de estos métodos gráficos facilita la resolución y el análisis de estos procesos, tanto en operaciones de una sola etapa como en operaciones multietapa y como la extracción a contracorriente, que fue lo que pudimos ver. Estas herramientas permiten optimizar el diseño de procesos, mejorando su eficacia y su rendimiento. Y pues bueno, hasta luego.